Ya estamos aquí para compartir la palabra de Dios en su hogar. Primeramente dando gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos da para que vivamos aquí en esta tierra. Porque de Él nosotros dependemos, porque de Él, por Él nosotros vivimos y por Él nosotros andamos. Gracias a Él nosotros podemos comer los alimentos, porque Él es el que nos da la inteligencia, la sabiduría, nos da la fuerza para que trabajemos. Gracias al Señor Dios Todopoderoso. Él es nuestro amparo, Él es nuestra roca, Él es nuestro pronto auxilio. Y sin Él, nosotros no somos nadie en este mundo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por tanto, tenemos que nuestra fe siempre debe estar firme en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cristo salva, Cristo bautiza con fuego. Cristo viene por segunda vez, mis queridos hermanos que me escuchan. Que Dios bendiga a todos los hermanos de Medio Oriente, a todos los hermanos de Europa, de Asia, todos los hermanos de América del Norte, América del Sur, el Caribe. Y que Dios me bendiga a mí en esta mañana maravillosa. Que Dios bendiga a esos hermanos que están pasando persecución, tribulación, angustia. Que Dios bendiga a esos hermanos, los cuide, los guarde, los proteja. Que Dios bendiga a esos hermanos que están pasando necesidades, que tienen hambre, que no tienen que comer en su casa. Que Dios bendiga su vida, sus hogares. Y que Dios le dé el pan de cada día a cada uno de ellos. Que Dios bendiga a cada hermano que está enfermo. Que Dios le dé salud a esos hermanos que están enfermos. Y que Dios tenga misericordia de todos los hermanos que se han apartado, que se han ido nuevamente al mundo. Que Dios tenga misericordia de ellos. Y que Dios me bendiga a mí también esta mañana maravillosa y que me utilice como un instrumento suyo en esta mañana. Gloria al nombre de Dios. Siendo alabanza el nombre de Dios, 3 de la mañana vamos a empezar la transmisión en vivo y en directo a nivel mundial a través de internet. Vamos a compartir la santa y bendita palabra en esta mañana. Vamos a comer el pan espiritual en esta mañana. El pan, este pan sabroso, que sabe solamente a codornices, mi querido hermano. Este pan que descendió del cielo, vamos a comer el maná que vino del cielo, mi querido hermano y amigo que me escucha. Este maná, este precioso maná, el pan, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo el Señor Jesucristo, el pan vivo que descendió del cielo. El Señor Jesús, vamos a comer la carne del Señor Jesucristo en esta mañana. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 34 vamos a leer. También vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 16 al 25. Mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo. Usted que me sintoniza a través del Facebook. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 34. Vamos a leer. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Dice el Señor en su palabra, Hechos 16, versículos 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Y sacándolos les dijo, señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Ahora vamos a Romanos, capítulo 4, versículo 16 al 25. Romanos capítulo 4, versículo 16 al 25. Dice el Espíritu Santo. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Gloria al nombre de Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz. Gloria al nombre de Dios, la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes antes han de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Le vamos a poner un tema a este mensaje, salvo por ejercitar la fe. Vamos a dividir este pasaje bíblico que leímos en tres partes, en tres literales. Literal A le vamos a poner por medio de la fe recibimos. En el literal B, señales de la fe verdadera. En el literal C, cómo viene la fe, ¿no? El tema del mensaje se llama salvo por ejercitar la fe. Bueno, por medio de la fe recibimos, dice, en primer lugar recibimos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Bueno, cada uno de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, cada uno de nosotros hemos sido salvos por fe. ¿Por qué razón? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo, sin verle, sin conocerle. Hemos creído en el Señor, que él es el que salva, Él es el que perdona. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, y Él es el que sana. Hemos creído en su palabra, hemos creído en sus milagros y hemos creído en su sanidad. Entonces solamente el Señor Jesucristo es el que salva. Nosotros no le conocemos al Señor, nosotros no le conocemos a Dios. Nosotros le venimos a conocer al Señor Jesucristo por medio de su palabra, nada más. Ahí le conocemos al Señor, conocemos a Dios y ahora somos amigos de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo hemos conocido a Dios a través de su palabra, porque leemos su palabra. Por eso ahora somos amigos de Dios.
Hemos creído en el Señor por medio de la fe. Nosotros no le conocemos al Señor. Como dice la palabra, bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dijo el Señor a Tomás. Nosotros no le hemos visto, pero creemos en el Señor Jesucristo. No le conocemos al Señor, pero Él nos conoce a nosotros. Él nos conoce a nosotros. Es por fe, mi querido hermano, es por fe. Nosotros somos salvos por medio de la fe, porque hemos creído, sin conocerle al Señor, hemos creído. Le hemos abierto la puerta del corazón al Señor, porque nosotros hemos buscado algo, mi hermano, un cambio diferente a nuestra vida, un cambio distinto. Queremos vivir una vida diferente, ya vivir no como vivíamos antes, sino vivir diferente a la demás persona, ya. Entonces, por esa causa que nosotros buscamos algo distinto para nuestra vida, mi hermano. Porque el mundo entero, mi hermano, está pasando hoy en día persecución, tribulación, angustia. El mundo entero está pasando angustia. Angustia está realmente, alabanza el nombre de Dios, pasando, hermano, tormento. Entonces vemos claramente que para encontrar la paz, mi hermano, para encontrar la felicidad, solamente se encuentra en Cristo Jesús el Señor. Cuando le abrimos la puerta del corazón al Señor, y cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, hermano, a través de la oración y a través de la lectura, leer la palabra de Dios, hermano. Porque esa es la fortaleza del cristiano. La fortaleza del cristiano cuando lee la palabra de Dios. La fortaleza del cristiano cuando ora. La fortaleza del cristiano es cuando realmente alaba a Dios, se está esforzando cada día más y más. Esa es la fortaleza del cristiano. Entonces nosotros, mis queridos hermanos, hemos creído por medio de la fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque sin fe es imposible agradar al Dios Todopoderoso, mis queridos hermanos. No es por la ley de Moisés, sino es por la gracia, por la fe que nosotros somos salvos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos hizo a nosotros hijos e hijas legítimos, porque hemos creído en quién, en el Señor Jesucristo. Y la sangre del Señor Jesucristo es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Entonces Dios el Padre nos huele a nosotros con olor grato, olor fragante, por cuanto la sangre de Cristo Jesús está en nuestra vida. Bendito es el que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Por medio de la fe recibimos, mi querido hermano, por medio de la fe nosotros recibimos la salvación que viene por medio del Señor Jesucristo. Eso recibimos nosotros por medio de la fe, la salvación. Como habla Efesios 2:8, nos enseña el Espíritu Santo de Dios allí. Acerca de la salvación, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, ¿no? Efesios 2:8 dice el Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vea, ¿ah? Porque por gracia sois salvos. Todos nosotros, mi hermano y mi hermana que me escucha, éramos nosotros incrédulos en los tiempos pasados, ¿no? En los tiempos pasados, en la vida vieja que vivíamos, éramos incrédulos y andábamos haciendo lo malo ante los ojos del Señor y éramos enemigos de Dios, mi hermano. Dios nos miraba del cielo como enemigo suyo, por cuanto en nuestro cuerpo no estaba la sangre de Cristo Jesús, mi hermano. Ahora nosotros que le hemos abierto el corazón del Señor, lo hemos recibido al Señor Jesucristo, ahora la sangre del Señor Jesucristo mora en nosotros. Ahora nosotros nos hemos reconciliado con Dios el Padre, nuestro Padre Celestial nos ve de allá de arriba. Y realmente cuando nos ve, el Señor está viendo a su Hijo amado, al Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos la imagen de quién, del Hijo de Dios. Y por eso es que Dios, nuestro Padre Celestial, nos mira a nosotros como hijos suyos. Por cuanto la sangre del Señor Jesucristo está en nosotros. La sangre del Cordero, la sangre del Cordero es la que quita el pecado de nuestra vida. Es la que nos limpia, mi hermano, que limpia a todas las personas, que limpia a todo el mundo, que le abre el corazón al Señor. Bendito es el que viene en el nombre de... Nosotros somos salvos por gracia, por fe, somos salvos, mi querido hermano. Bendito sea el nombre de Dios. No es por la ley, sino es por la fe.
la fe del Señor Jesucristo, porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por medio de la fe recibimos también el perdón de pecados. Vean, es que por medio de la fe nosotros recibimos, además de la salvación, recibimos el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque nosotros confesamos con nuestra boca y decimos que Jesucristo es nuestro Salvador. Confesamos nuestra boca todos nuestros pecados que nosotros hemos cometido. Entonces viene la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia a nosotros de todo pecado y quedamos, que se dice, nuevo. Somos nueva criatura, por cuanto le hemos abierto el corazón al Señor Jesucristo y hemos creído en la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la que nos salva a nosotros, mi querido hermano. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien agarrados en la palabra del Señor, que es la roca que es Cristo Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39, dice el Espíritu Santo de Dios acerca del perdón de pecados. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí está. Entonces, por medio de la fe, mi querido hermano, recibimos perdón de pecado. Ya que la gente, hermano, en los tiempos pasados, los judíos, no pudieron alcanzar el perdón de los pecados. Ahora, por medio del Señor Jesucristo, ellos tienen la oportunidad de ser justificados, ser limpiados y ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Entonces, no es por la ley de Moisés, sino es por la fe, es por la gracia. Entonces, somos nosotros justificados en Él. Todo aquel que cree, toda persona que cree en el Señor Jesucristo, esa persona, alabado sea el nombre de Dios, pasa a ser un hijo de Dios, y el Señor Dios Todopoderoso les perdona todos sus pecados, alabado sea el nombre de Dios, y es justificado delante de Dios el Padre. Así lo estableció Dios el Padre. Dios el Padre estableció que cada uno de nosotros tenemos que recibirle al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ya. El que salva aquí no es nuestro Padre Celestial. El que salva aquí se llama el Señor Jesucristo de Nazaret. Él es el que salva. Por eso hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Jesucristo el Señor es el que nos salva, porque así lo estableció Dios el Padre. Dios el Padre estableció que toda persona que vive aquí en la tierra, para ser salvo, tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su único Salvador. Al Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Así lo estableció Dios el Padre. Y lo que Dios el Padre establece, eso se cumple. Y punto, gloria a Dios. Y no se hable más, dice el Señor. Así lo establecí yo y así tiene que cumplirse y así tiene que hacerse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los seres humanos? Es obedecer, nada más. Tenemos que obedecer a nuestro Padre, a nuestro amado, querido Dios, nuestro ayudador, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Padre Pito Santo, nuestro querido Dios, el que nos da la vida, nos da la fuerza, nos da los alimentos. Él es el que nos ama. Él estableció así y así tiene que hacerse, ¿no? Él estableció que toda persona tiene que aceptar a su Hijo amado. Todas las personas, si quieren ser salvos. Si quieren ser salvos, tienen que aceptar a su Hijo. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Y por medio del Señor Jesucristo nosotros encontramos el perdón de pecados. Entonces, así lo estableció Dios y así tiene que hacerse. Entonces, los judíos tienen que arrepentirse, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado, Él es elegido, el ungido, el Señor Jesucristo. Todo el mundo tiene que aceptar al Señor Jesucristo si quieren ser salvos, mi querido hermano. Si quieren ser salvos, tienen que aceptarlo al Señor, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. No es María, no es Pedro, no es Buda, no es Alá, no es nada. Solamente el Señor Jesucristo, mi querido hermano.
Ninguna de esas otras creencias que el hombre cree no lo va a salvar. El único que lo salva a usted y el único que le perdona se llama el Señor Jesucristo, con letras grandes, Señor Jesucristo, el verbo de vida hecho carne. Gloria el nombre del Señor. En Romanos 5:1 nos habla el Señor acerca del perdón de los pecados. Alabado sea el nombre de Jesús. Romanos 5:1 dice el Señor: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí vio? Entonces nosotros somos justificados por medio de la fe. Y por medio de la fe nosotros encontramos paz a nuestro corazón. ¿Ya? Entonces encontramos la paz para con Dios. Nosotros estamos ahorita reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios, mi querido hermano. Porque nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Ahora nosotros somos justificados. El Señor nos ha justificado, nos ha limpiado, nos ha comprado con su sangre preciosa, mi querido hermano que me escucha. Es la sangre de nuestro Dios, es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al nombre de Dios. Por medio de la fe, mis queridos hermanos, recibimos salvación, perdón de pecado, también recibimos la vida eterna. La vida eterna que viene por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Por medio del Señor Jesucristo nosotros recibimos la vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces cada uno de nosotros que nos hemos convertido al Señor Jesucristo tenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna asegurada si permanecemos fieles hasta la muerte, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vamos a obtener la vida eterna, vamos a vivir eternamente con el Señor Jesucristo, ¿no? Por eso es que el Señor le da la oportunidad al mundo entero. Dios da la oportunidad a todas las personas que andan haciendo lo malo delante de sus ojos. A todas las personas que son enemigos de Dios, Dios le da la oportunidad para que se arrepientan, para que en el día del juicio ellos no tengan excusa en decir: a mí nadie me predicó la palabra. Entonces Dios le da la oportunidad a la persona para que se arrepientan. Si ya la persona no quiere arrepentirse, entonces ya Dios entra a juicio con esa persona. Aunque le duele el corazón al Señor, Dios te dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Allá te mandará el Señor por cuanto tú no quisiste arrepentirte, sino que te soberbiaste, te pusiste bravo y no quisiste arrepentirte de todos tus pecados. Así como Dios, mi hermano, ama al mundo, así como Dios ama a su creación, también Dios es fuego consumidor que no deja pasar por alto al culpable, mi querido hermano y hermana que me escucha. Dios le da la oportunidad a todas las personas para que se arrepientan. Dios le da la oportunidad, alabarse el nombre de Dios, para que reciban la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, en San Juan capítulo 20, versículo 31, nos enseña el Espíritu Santo de Dios allí y dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vean, la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, se escribieron, mi hermano, se escribieron para que cada uno de nosotros, los seres humanos, crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que creyendo nosotros tengamos la vida eterna. Entonces, la palabra de Dios, mi hermano, que está aquí, esta palabra, del Génesis al Apocalipsis, se escribieron para que el ser humano, nosotros, los seres humanos que vivimos aquí en esta tierra, creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por medio de la creencia viene por fe, tengamos nosotros la vida eterna, mis queridos hermanos. Entonces la Biblia se escribió para que el hombre sepa y entienda que la salvación se encuentra en el Señor Jesucristo, ¿no? En el Hijo de Dios está la salvación. Para eso se escribió esta bendita palabra, para que el hombre que vive aquí en la tierra crea
que existe un Dios, el Todopoderoso, que existe un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Hijo de Dios, para que usted crea en el Hijo de Dios, que la salvación viene por medio de ¿quién? Por medio del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es que nos salva a nosotros, mis queridos hermanos. Entonces, estas palabras se escribieron para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos la vida eterna en su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Por medio de la fe también encontramos poder de ser hecho hijo de Dios. Por medio de la fe encontramos, mi querido hermano, la salvación, encontramos el perdón de pecados, encontramos la vida eterna, encontramos poder de ser hecho hijo de Dios. Ya, pasamos a ser hijo de Dios cuando encontramos la salvación, cuando encontramos el perdón de pecados, obtenemos la vida eterna, y además de eso somos hijo de Dios legítimo. Ya no somos adoptivos, somos legítimos ya, porque el Señor nos compró a nosotros a precio de sangre. En San Juan 1:12 habla el Señor allí que ahora somos nosotros hijos de Dios legítimos, ya, no adoptivos, mi hermano, somos legítimos, hijos de Dios legítimos. ¿Si sabe lo que es un hijo de Dios? ¿Si sabe lo que es un hijo de Dios legítimo? ¿Ah? Ya, legítimo, pues yo le voy a poner solamente un ejemplo, nada más. Un ejemplo le voy a poner un ejemplo. Un hijo legítimo es cuando su mamá y su papá tienen relación sexual y su mamá queda encinta. Es hacer un hijo legítimo. ¿De quién? De su papá y su mamá. Un hijo adoptivo es cuando el padre y la madre van a esos orfanatos y compran al niño en ese orfanato y se hacen cargo de ese muchacho. Ese niño ya es un adoptivo. Por más que le dé el apellido, es un adoptivo porque no lleva su sangre, ¿no? Solamente es un hijo de crianza, nada más. Pero es un hijo de ellos, pero adoptivo. Pero no es hijo legítimo. Un hijo legítimo es la persona que nace del vientre de la madre y lleva la sangre de su padre y lleva la sangre de su madre. Ese es un hijo legítimo. Entonces nosotros ya no somos adoptivos, ahora somos nosotros hijos legítimos de Dios. ¿Por qué razón? Porque llevamos la sangre de Cristo Jesús en nuestro cuerpo, la sangre del Cordero, mi hermano. La sangre del Cordero de Dios está en nuestra vida, está en nuestro cuerpo. Ya. Entonces es la sangre de Cristo es que a nosotros nos reconcilia con nuestro Padre Celestial, la sangre de Cristo el Señor. Por eso Dios nuestro Padre, cuando nos mira del cielo a nosotros, ve la sangre de su Hijo en nosotros. Entonces, cuando ve a nosotros, está viendo a su Hijo amado, al Señor Jesucristo. Ya, entonces por eso es que nosotros somos su Hijo legítimo. En Juan 1:12 dice el Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Vio? Ahí está. Mas a todos los que le recibieron, mis queridos hermanos, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Nosotros somos ahora hijos de Dios. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Ya, porque andamos haciendo las cosas buenas delante del Señor. Y los hijos del diablo andan haciendo las cosas malas, destruyendo la tierra. Entonces, eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo en esta mañana, que ahora nosotros somos hijos de Dios, ¿ya? Como somos hijos de Dios, mis queridos hermanos que me escuchan, debemos de andar en vida nueva, haciendo las cosas que a Dios le agrada. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. En Gálatas 3:26 nos habla el Señor, Dios Todopoderoso allí, acerca, gloria a Dios en las alturas. Bendito sea el nombre de Jesús. Encontramos allí claramente lo que el Señor Dios Todopoderoso nos habla acerca que somos hijos de Dios legítimo. Somos hijos del Altísimo, del Santo de Israel. Gálatas 3:26 nos habla el Espíritu Santo de Dios, el Eterno, nuestro amo, nuestro Señor, el que nos da los alimentos. Gloria a Dios. Bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Gálatas 3:26 dice el Espíritu Santo de Dios.
Aleluya. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vean, todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo somos hijos de Dios por medio de la fe, mis queridos hermanos que me escuchan. Entonces, por medio de la fe recibimos ¿qué? ¿Qué recibimos por medio de la fe? Recibimos de ser hechos hijos de Dios. Somos ahora hijos de Dios por medio de la fe. Eso recibimos por medio de la fe. Recibimos salvación, perdón de pecado y además recibimos la vida eterna. Todas esas cuatro cosas las recibimos por medio del Señor Jesucristo, por medio que nosotros hemos creído en nuestro Salvador que se llama el Señor Jesucristo. En el literal B encontramos allí señales de la fe verdadera. ¿Cuáles son las señales de la fe verdadera? En primer lugar encontramos el conocimiento. Eso es una señal verdadera de la fe. Nuestra entrega al Señor, nuestra obediencia, nuestra confianza al Señor Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Nuestro conocimiento es, en Romanos 10:14 nos habla el Señor, señales de la fe verdadera. Es acerca de nuestro conocimiento que nosotros ahora ya lo conocemos al Señor a través de la palabra. A través de la palabra del Señor Dios Todopoderoso hemos conocido a quién, al Hijo de Dios, hemos conocido a quién, a nuestro Padre Celestial, hemos conocido a quién, al Espíritu Santo, hemos conocido también a quién, a los ángeles de Dios que campan alrededor de nosotros, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Romanos 10:14 dice el Espíritu Santo de Dios, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? Dice las Escrituras. Vean, ese es el conocimiento de las señales de la fe verdadera. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pueden invocar la gente, mi hermano, la gente incrédula que no ha conocido a Dios? ¿Cómo pueden invocar el nombre del Señor Jesucristo? Si ellos realmente todavía no se han arrepentido de todos sus pecados. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay mucha gente que no ha oído el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay mucha gente que no han oído acerca del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y que es el único que puede salvar nuestras almas de la condenación, ¿no? Alabado sea el nombre. ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Verdad? Por causa de que no hay predicadores, mi hermano, estas personas se pierden. Se pierden estas personas porque lamentablemente no hay predicadores, no hay hermanos que salgan a predicar la palabra del Señor y le diga a la gente: hermanos, Jesucristo te salva, Jesucristo te perdona, Jesucristo quiere darte la vida eterna, Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, Jesucristo sana, ¿no? Entonces no hay predicadores en el cual estas personas se pierden por cuanto la gente, los hermanos, realmente no han querido predicar la palabra del Señor por cuanto sienten miedo. Ahora su corazón tiene en las cosas materiales de este mundo y se preocupan más en las cosas de este mundo que en las cosas del Señor. Entonces toda esta gente se pierde por cuanto ellos no han oído la palabra del Señor, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Pero ahora en este tiempo, hermano, ahora en este tiempo, el hombre que es inteligente, la mujer que es inteligente, casi la mayoría de la gente, hermano, es estudiada, más que se ha terminado la escuela, pero ya al rato que usted termine la escuela, bueno, ya usted ya sabe leer, sabe escribir, y no hay excusa para esta generación que vive hoy en día. Porque esta generación hoy en día sabe bien y conoce bien que Jesucristo es el que salva. Porque todo el mundo tiene un teléfono, hasta el más pobre tiene un teléfono y mejor teléfono, yo le digo así. Ya. Hay gente que tiene tremendos teléfonos. Toda la gente tiene teléfono, la gente del campo, todo el mundo tiene un teléfono. Y a través de ese teléfono, mi querido hermano, te puede encontrar ahí mensajes de la salvación, mensajes de la predicación del Señor, donde habrá un siervo, hermano, que tú siempre vas a abrir tu teléfono y vas a encontrar, mi hermano, videos de prédicas o mensajes. Dios habla a través
de cualquier medio, Dios te habla a tu corazón para que tú te arrepientas. Ahora dice aquí, ¿cómo creerán sin que, si alabas el nombre de cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vea, no hay predicadores, mis queridos hermanos, por causa de la pandemia. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, en este tiempo, por causa de la pandemia, mi hermano, cada uno de nosotros tiene que cuidarse muchísimo por causa de la pandemia, por causa del COVID-19. Aunque nosotros estemos cubiertos con la sangre de Jesucristo y ninguna plaga toca nuestra morada, igual nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios, no insensatos. Ya tenemos que ser sabios, insensatos. Tenemos que cuidarnos también nosotros, mis queridos hermanos que me escuchan. Dios sabe por qué lo hace. ¿Ya? Dios siempre va a utilizar su medio para que la palabra de Dios llegue a esa persona donde quiera que se encuentre. Si te refundida en lo más hondo de la tierra, allá llega el mensaje, hermano, a esa persona, hermano, para que esa persona no tenga excusa delante del Señor Dios Todopoderoso. Así que Dios siempre hace su trabajo correcto y exacto, hermano, para que el hombre no tenga excusa delante de Dios el Padre en el día del juicio, hermano. Y diga, Señor, a mí nadie me predicó. A ver, tira el Señor. A ver, hijo mío, te dirá el Señor. Ahí tú tenías un teléfono, te dirá el Señor, y allí yo mandabas mi mensaje, te dirá el Señor. Ahí pasaba mi mensaje, se predicaba mi palabra a través del internet, te dirá el Señor. Tú tenías un teléfono y ahí mirabas tú la palabra del Señor y la leías y no quisiste arrepentirte, te dirá el Señor. Hay mucha gente que coge el teléfono, lee los pasajes bíblicos, pero no le da la gana en arrepentirse. ¿Por qué? Porque está realmente, su corazón está en las cosas de este mundo. El príncipe de la potestad del aire le ciega el entendimiento al ser humano, mi querido hermano. Tenemos ese enemigo invisible que opera en los hijos desobedientes. Que el Señor te reprenda, Satanás, y te eche fuera de este lugar. Ese es el que realmente hace que el hombre, mi hermano, no se convierta al Señor. ¿Por qué? Porque ese derrotado, ese cucurucho que anda volando por el aire, quiere llevarse a todas las personas al infierno. Y por eso es que él te pone, que se dice, duda en tu corazón, te pone incredulidad en tu corazón, te ciega los ojos, te venda, te pone una venda en los ojos para que tú no veas. Y te hace ser sordo para que tú no oigas la palabra del Señor. Ese pájaro que anda volando por ahí, que el Señor lo reprenda. Entonces, señales de la fe verdadera. Tenemos el conocimiento, como lo leímos aquí en Romanos 10:14. También tenemos aquí en segundo lugar la entrega, hermano. Nosotros tenemos que entregar nuestro corazón aquí al Señor Jesucristo. Esa es la señales de la fe verdadera, cuando nosotros le abrimos la puerta del corazón al Señor Jesucristo de Nazaret. Romanos 12, del 1 al 2, dice el Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la fe, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice el Espíritu Santo. Entonces nosotros, como ya nos hemos convertido al Señor Jesucristo, el Señor nos pide a nosotros que nos entreguemos a Él de todo corazón. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu le pertenecen al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, el incrédulo también tiene que hacer lo mismo, entregarle el corazón al Señor, abrirle la puerta del corazón al Señor, confesar con su boca
que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, el que salva, el que perdona, el que da la vida eterna. Solamente encontramos la salvación por medio de quién, por medio del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces encontramos también más adelante la obediencia, mi hermano, la obediencia, señales de la fe verdadera. Tenemos conocimiento, entrega, ahora viene la obediencia. La obediencia la encontramos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 17. Hebreos capítulo 11, del 8 al 17, dice el Espíritu Santo de Dios. Hebreos 11, versículo 8 al 17. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como la estrella del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, dice la escritura. Gloria el nombre de Dios. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Es muy importante, mis queridos hermanos, la obediencia. La obediencia es muy importante delante de los ojos del Señor. Aquí en estos versículos bíblicos donde leemos en Hebreos capítulo 11, del 8 al 17, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros cómo Abraham obedeció a Dios, mi hermano. La obediencia de Abraham, mi hermano, es un ejemplo para nosotros. Abraham obedeció lo que Dios le había prometido a Abraham, que le iba a dar una tierra, una herencia, la tierra de Canaán. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos para recibir esa herencia de parte del Señor, Dios Todopoderoso. Pero realmente ellos aspiraban a algo mejor. Ellos aspiraban a una patria celestial, mi querido. Porque si ellos hubieran querido, hubieran regresado nuevamente a su país, tenían tiempo para regresar, como dice las Escrituras. Pero sin embargo ellos no, ellos se sujetaron más al Señor, obedecieron más a Dios, porque ellos aspiraban a algo mejor. Esto es la patria celestial. Y por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No se avergüenza el Señor, mi hermano. Un pueblo realmente esclavo que salieron de la esclavitud, mi hermano. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, ¿no? Entonces, por la obediencia, mi querido hermano, Abraham ofreció a su hijo Isaac como sacrificio. Por la obediencia hace hacer eso. ¿La obediencia a quién? A Dios. Y por medio de esa obediencia, mi hermano, todas las naciones del mundo reciben la bendición de Dios por medio del patriarca Abraham, hermano, por la obediencia, hermano. Eso es lo que nos pide a nosotros el Señor Dios Todopoderoso, obediencia.
¿Obedecer a quién? Al Dios Todopoderoso. Así como Abraham obedeció a Dios de todo corazón, también nosotros tenemos que obedecerle al Señor, ¿no? Esas son las señales de la fe verdadera, mis queridos hermanos. Usted no debe de retroceder nuevamente al mundo. Por más que esté pasando pruebas, esté pasando tribulaciones, persecuciones, esté pasando hambre, desnudez, tiene que estar firme en la fe que es en Cristo Jesús, mi hermano. Eso se llama obediencia, obedecer a Dios de todo corazón, hermano. Obedezca al Señor Dios Todopoderoso, que es la única esperanza que el mundo entero tiene, hermano. La obediencia a quién? A Dios. Así como Abraham obedeció a Dios, nosotros tenemos que obedecer a Dios de todo corazón, mi hermano. De todo corazón, Abraham obedeció a Dios de todo corazón. Es la obediencia. Señales de la fe verdadera. ¿Cuál es la señal de la fe? La obediencia, la entrega y el conocimiento. El conocimiento, que nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, conocemos que la salvación viene por medio de quién, por medio de Jesucristo. Entonces, cuando ya tenemos conocimiento, nos entregamos al Señor y obedecemos su palabra. En cuarto lugar, encontramos la confianza. Vea, señales de la fe verdadera. La señal de la fe verdadera también es la confianza que tenemos en nuestro Padre Celestial. Además de la obediencia, además de la entrega, además del conocimiento, encontramos que tenemos una confianza ¿con quién? Con Dios, Dios nuestro Padre Celestial. Ahora nosotros confiamos en el Señor. Nuestro corazón está confiando en quién, en Dios. Nuestro corazón está confiando en el Supremo, en que Él nos va a dar nuestro alimento, que Él nos va a dar la salud, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la sabiduría, la inteligencia. Él nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos al Señor. Esa es la confianza que hay entre el Hijo de Dios y nuestro Padre Celestial. Segundo Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice el Espíritu Santo de Dios, aleluya, santo es el que vive, bendito sea el nombre de Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Gloria el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Vea. Dios tiene confianza en nosotros, mis queridos hermanos. Aquí el Espíritu Santo nos enseña, por boca de Timoteo, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dice, vea, poniéndome en el ministerio. Vea. Ahí está, mi querido. Entonces, ¿quién es el que nos fortalece? El Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es el que nos pone en el ministerio? Es el Señor Dios Todopoderoso, porque Él siente confianza en nosotros que sí podemos, mi hermano. Entonces, Dios nos pone en su ministerio como apóstol, como profeta, como evangelista, como maestro, como anciano, como líder. Dios nos pone, hermano. Dios nos pone en su iglesia que es de Él, no es de nosotros. La iglesia no es del pastor, las ovejas no son del pastor, son del Señor. Hay muchos pastores, hermanos, que se enseñorean de sus ovejitas y esas ovejitas no son suyas, son del Señor Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, esa es la confianza que Dios tiene sobre ¿quién? Sobre su hijo y su hija. Dios pone una persona allí para que alimente a sus ovejitas, una persona de confianza. Dios confía en el hombre. Dios pone su confianza en tal persona y lo pone allí. Dios confió en Timoteo y lo puso ahí en su ministerio. Ahí estuvo Timoteo, hermano, dándole gracias al Señor Jesucristo porque me estuvo por fiel, dice Timoteo. Dios escudriña la mente y el corazón de nosotros si nosotros somos fieles o infieles, porque Él conoce nuestro futuro. Él conoce nuestro futuro, Él sabe lo que nos va a pasar más adelante, Él sabe todo. Por eso es que el Señor pide a nosotros obediencia, tenemos que ser obedientes, ¿no? Entonces, esas son las señales verdaderas, mi hermano, las señales verdaderas de la fe, que es el conocimiento, la entrega, la obediencia y la confianza. Uno tiene que tener confianza en Dios y Dios confía en usted también, ¿ya? Entonces, nosotros no debemos de decepcionar al Señor, no decepcione a Dios, mi hermano. Más bien, séale fiel a Dios,
en todas las cosas. Por más que usted esté pasando hambre, persecución, tribulación, angustia, desnudez, séale fiel al Señor Dios Todopoderoso. Dios lo que pide es confianza. Ya, nos pide a nosotros que tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en Él porque Él es el que hace la obra. Por eso dijeron los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Es lo mismo que yo digo, también te digo, Señor, Señor, aumentame la fe. Aumentame la fe para no dudar de ti. Bendito sea el nombre de Dios, para estar confiado en ti. Es que todo cristiano, hermano, tiene que decirle eso al Señor. Señor, aumentanos la fe. Aumentame la fe, Señor, para estar confiado. Es el único, mi hermano, el único que nos puede aumentar la fe es el Señor Jesucristo. Cuando le buscamos al Señor, cuando le pedimos a Él. Los apóstoles, mi hermano, se humillaron delante del Señor y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, que estamos menguando. Aumentanos la fe, que estamos dudando de ti. Aumentanos la fe para confiar en ti. Vea. Es que eso es lo que pide el Señor de nosotros. Que le pidamos al Señor que nos dé, mi hermano, nos aumente la fe y tener confianza en Él. Porque a veces nuestra fe mengua, mi hermano. A veces nuestra fe mengua. Nosotros, mi hermano, nos debilitamos de tanto, muchas veces, tantos problemas que hay en el mundo, mi hermano. Tantas dificultades, tanto dolor, tanta angustia, mi hermano. Este mundo en que vivimos, mi hermano, está lleno de angustia, lleno de dolor, mi hermano, lleno de engaño, de hipocresía, de maldad, de envidia. Tantas cosas, hermano, que hay en este mundo. Por eso hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Señor, auméntame la fe. Como te dijeron los apóstoles, yo también te digo lo mismo, Señor. Auméntame la fe para estar confiado. Dígale usted también al Señor lo mismo, mi querido hermano. Dígale, Señor, auméntame la fe para confiar en ti como un niño. Gloria al nombre de Dios. ¿Cómo viene la fe, mi querido hermano? En tercer lugar, encontramos cómo viene la fe. ¿Ya? ¿Cómo viene la fe? Es la pregunta que dice el Señor. ¿Cómo viene la fe? La fe viene oyendo la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios. La fe viene, Dios la da. La fe viene orando. La fe viene por el ejemplo de otros, ¿no? ¿Cómo viene la fe? Oyendo, ¿no? Romanos 10:17 dice el Señor allí que la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Gloria al nombre de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, mi querido hermano. Vean. Así viene la fe a nuestro corazón. Cuando nosotros ponemos atención a la predicación de la palabra del Señor, cuando nosotros estamos atentos, oyendo la palabra del Señor, ahí va creciendo nuestra fe en el Señor, hermano. Cuando leemos la Biblia, hermano, nuestra fe va creciendo, hermano. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí veo, mi querido hermano? Entonces la fe va creciendo cuando nosotros oímos la palabra del Señor. Estamos oyendo al hermano que está predicando la palabra de Dios. Entonces nuestra fe va creciendo en el amor del Señor. ¿Verdad? Entonces nosotros nos enamoramos más del Señor, nosotros empezamos a confiar más en el Señor, nos sujetamos más a la palabra y la fe crece y crece y crece, mi hermano, en nuestros corazones. En segundo lugar encontramos cómo viene la fe por la palabra de Dios, hermano. Cuando oímos la palabra del Señor, va creciendo nuestra fe. En Romanos 10:14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vea, ahí está, mi querido hermano.
Entonces, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí está. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ve. Entonces, todas las personas, mi hermano, no se van a arrepentir, mi hermano, de sus pecados. Todas las personas no van a buscar el rostro del Señor. Entonces la fe, mi hermano, viene por la palabra de Dios cuando nosotros oímos la palabra del Señor. Ahí viene la fe, hermano. Va creciendo en nuestros corazones. Dios la da, mi querido hermano. Dios la da cuando nosotros lo buscamos a Él. La fe viene cuando nosotros buscamos aquí en el rostro del Señor. Los apóstoles por eso dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces la fe viene cuando Dios la da a cada uno de nosotros cuando le pedimos al Señor. Cuando le pedimos al Señor que nos aumente la fe, cuando nosotros realmente oímos la palabra de Dios, ahí va creciendo nuestra fe en el Señor. Efesios 2:8 dice el Señor, aleluya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la salvación viene por medio de la fe. Cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted oye la palabra de Dios, le abre la puerta del corazón al Señor, entonces, mi hermano, usted es salvo por medio de la gracia. Por la gracia somos salvos porque usted ha creído en el Señor Jesucristo que existe. Ya, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Qué es lo que espera el pueblo de Dios? Es la segunda venida del Señor Jesucristo. Esa es la fe, mi hermano. Es la fe, es la esperanza. Lo que esperamos, estamos esperando, mi hermano. ¿Qué esperamos nosotros? La segunda venida del Señor Jesucristo. No le conocemos al Señor, nosotros no le hemos visto, pero creemos en el Señor, tenemos fe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y estamos creídos que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a salvar a quien, a sus escogidos, a salvar a un pueblo que vive en santidad, que vive en obediencia, un pueblo sin mancha, un pueblo que no está contaminado, un pueblo que no está arrugado, un pueblo que vive limpio, un pueblo que está santificado, un pueblo que está justificado por parte del Señor. Ya, un pueblo santo. Dijo el Señor, sé santo porque yo soy santo. Ya, por ese pueblo viene el Señor, hermano. Ya. Entonces cada congregación, hermano, donde se predica la palabra de Dios, si predican en esa congregación la santidad, mi hermano, esa iglesia es del Señor, hermano. Porque sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Perdemos el tiempo si predicamos la palabra de Dios, predicamos otra cosa y no predicamos la santidad, estamos perdiendo el tiempo en los caminos del Señor. Por eso este siervo que está aquí siempre va a predicar la santidad, porque esa es la doctrina que yo he aprendido y esa es la doctrina de Dios, mi querido hermano. La verdadera doctrina de Dios es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad, por eso nosotros aquí, yo le hablo acerca de la santidad, mi hermano. La santidad de Dios. Cuando uno vive en santidad, tiene fe, tiene amor, en su corazón tiene gozo, alegría, todo tiene el cristiano que vive en santidad, mi hermano. El cristiano que vive en santidad tiene todo, hermano. Tiene amor, tiene fe, tiene gozo, tiene alegría, tiene paz, tiene todo, porque vive en santidad. Porque la santidad es del Señor y donde el pueblo vive en santidad, ahí está Dios, mi hermano. Ahí está el Señor llenándote de amor, llenándote de gozo, llenándote de fe, diciéndote, sigue adelante mi hijo, sigue adelante hijo, no te detengas, sigue, que muy pronto vas a conseguir el premio, ¿no? Vas a conseguir la recompensa. Sigue, dice el Espíritu Santo, sigue, no te detengas, sigue, habla de mí, di que yo salvo, di que yo perdono, habla, que yo vengo por segunda vez. Eso te dice el Señor, hermano. Aleluya, bendito sea el que viene en el nombre de Dios. Entonces, Dios nos empuja a nosotros. Nos empuja y dice, no te detenga, habla de mí. Háblale a la gente que yo soy el que salvo. Háblale a la gente que yo vengo por segunda vez. Háblale a la gente que yo bautizo con Espíritu Santo y fuego. Ya, eso nos habla el Señor a nosotros. Entonces, ¿cómo viene la fe? La fe viene oyendo la palabra de Dios.
¿Cómo viene la fe? Por la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo viene la fe? Dios la da. ¿Cómo viene la fe? Orando, mi hermano, cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos, mi hermano, la fe va creciendo en nuestro corazón, mi hermano. Vea. Entonces vemos claramente que la fe es dada por el Señor Dios Todopoderoso a todo aquel que cree en el Señor, hermano. Toda aquella persona que cree en el Señor, que Dios lo puede hacer, que para Dios no hay nada imposible. Entonces Dios, mi hermano, aumenta nuestra fe en nuestros corazones. Vean, Lucas 9:24. Ahí nos habla el Señor acerca de una persona cuando le dijo al Señor, Señor, aumenta mi incredulidad. Ve, aumenta mi fe. Ve. En Marcos capítulo 9, versículo 24, pero vamos a leer del versículo 23. Mire lo que dice esta persona. Le dice al Señor Jesús. Jesús le dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Vean. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Vean. Porque este hombre, mi hermano, ya como Dios escudriña la mente y el corazón de nosotros, Dios ya le había escudriñado a él que su fe estaba tambaleando, tenía incredulidad en su corazón. Y por eso Jesús le dijo, si tú crees al que nada le es imposible, hecho está, le dijo el Señor. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Ya. Entonces Jesús le preguntó a él si que realmente él creía en él, si creía que el Señor Jesús lo iba a sanar a su hijo. Ya, por eso el Señor le hizo una pregunta. Por eso Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. El hombre, mi hermano, el hombre es la pregunta que Dios le hace a uno. ¿Tú crees, amigo que me escucha, amiga que me escucha, tú que eres incrédulo, que todavía no te has convertido al Señor? ¿Tú crees que Jesucristo te puede cambiar tu vida? Responde sí o no. Es lo que el Señor te hace la pregunta en esta mañana. Jesús te pregunta a ti, ¿tú crees que Jesús te puede cambiar? ¿Sí o no? Tienes que decirle tú al Señor, así como le dijo este hombre al Señor, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, porque para Dios nada es imposible. Por eso Jesús, mi hermano, hace la pregunta. Le hace la pregunta a este hombre, si de veramente este hombre creía en Dios, si de veramente este hombre creía que Jesús lo iba a sanar al muchacho. Y por eso es que el Señor le hace la pregunta a este hombre. A ver, si que realmente está creyendo que Jesús lo iba a sanar. Entonces Jesús le pregunta, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Ah? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Le pregunta el Señor a este hombre. Este hombre se queda pensando y después da un grito de angustia y dice, Señor, aumenta mi incredulidad. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, dice, ayuda mi incredulidad. Dice, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces gritó este hombre, le dijo, Señor, yo creo, dice, yo creo en ti, ayúdame. Ayúdame porque soy incrédulo, no creo, mi fe está menguando. Ayúdame, Señor, auméntame la fe. Soy un hombre incrédulo que no confío. ¿Cuántas cosas más le habrá dicho este hombre al Señor en ese ratito? Se ha de haber humillado ante los pies del Señor, llorando ahí, Señor, sana a mi hijo que está enfermo. Le habrá dicho este hombre al Señor, sana a mi hijo. Auméntame la fe, Señor. Ten compasión de mí. Yo soy un hombre incrédulo. Soy un hombre que ando haciendo lo malo. Pero ten misericordia de mí. Sana a mi hijo. Ve. Entonces el Señor, mi hermano, sintió compasión de este padre de familia y
le sanó a su hijo, mi querido hermano. Porque para Dios nada es imposible. Si uno cree en el Señor, hermano, cree de todo corazón, hecho está, mi hermano. Porque Dios, mi hermano, prueba la fe de nosotros, hermano. Hasta dónde llega nuestra fe, mi hermano. Ya Dios, mi hermano, Dios mirando a este hombre, mi hermano, que le suplicó y le dijo, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Estaba diciendo el Señor, este hombre le abrió la puerta del corazón al Señor Jesús y le pidió al Señor que lo ayudara porque era incrédulo. A veces él dudaba del poder del Señor, estaba dudando del poder del Señor, porque este hombre ya se había encontrado con bastantes falsos profetas y que no podían sanarle al muchacho. Principalmente se encontraron con los discípulos del Señor. Los mismos discípulos del Señor, los apóstoles, no pudieron reprender ese demonio que estaba en el cuerpo del muchacho. Pero sin embargo llegó el Señor, entonces este hombre pensaba que el Señor no lo iba a sanar. Entonces por eso es que Jesús le hace la pregunta a él, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Ah? ¿Tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? Es la pregunta que el Señor le hace a él, porque este hombre ya estaba decepcionado, se decepcionó al ver que los discípulos del Señor Jesús no pudieron reprender a ese demonio. Entonces ya estaba decepcionado el hombre. Estaba decepcionado, pensó que también el Señor Jesús también iba a fracasar en ese caso. Pero ¿qué va a fracasar el Señor? Siendo el Señor, amo y Señor de todas las cosas, y que lo sabe todo, y que para eso Él había venido, el Señor había venido aquí a sanar a los enfermos, hermano. El Señor había venido a este mundo a sanar a los enfermos, a mostrar su poder, a mostrar los milagros, que para Él nada le es imposible. Para Dios nada es imposible. Entonces, el Señor le mostró a este hombre allí el poder de Él. Dios mostró su poder, que el único que manda y que tiene autoridad sobre los demonios es el Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad. Y bajo los pies del Señor están todos los demonios sujetos a los pies de Él. No pueden hacer nada los demonios sin la autorización del Señor Jesucristo. Él es el que manda. Entonces, bajo los pies del Señor está Satanás, mi hermano. Que el Señor te reprenda, Satanás. Todos los principados, potestades, gobernadores, las huestes de maldad están bajo los pies del Señor Jesucristo. Entonces, Él es el que manda y sin la autorización del Señor, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, esa es la pregunta que el Señor le hace a este hombre. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Claro que Dios lo puede hacer, mi hermano. Y vino el Señor, reprendió a ese demonio y el muchacho quedó sano, mi hermano. Y lo entregó al Padre. Ve. Y ese padre de familia se convirtió al Señor, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermano. Pedirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Ayuda mi incredulidad, Señor. Ayuda mi incredulidad, que todavía yo soy incrédulo. Hay que pedirle al Señor, hermano. Ayúdame, Dios mío, mi incredulidad, que todavía yo soy incrédulo, no creo en ti. Mi fe está menguando. Lo que le pasó a Pedro, mi hermano. Pedro estando con el Señor, la fe de Pedro menguaba, mi hermano. Pedro menguaba por cuanto Pedro, hermano, dudaba en el Señor. Vean. En Lucas 17, versículo 6, versículo 5, nos habla del Espíritu Santo de Dios allí. Gloria al nombre de Jesús. Vea, estamos hablando acerca de la fe. Lucas capítulo 17, versículo 5. Gloria al nombre de Jesús. Vea lo que dicen los apóstoles. Los apóstoles del Señor dan un grito y le dicen al Señor, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ve. Si vio, mi querido hermano y hermana que me escucha, hay que pedir al Señor, Señor, auméntame la fe, que estoy lleno de incredulidad. Yo también le digo lo mismo, Señor, yo le digo también lo mismo al Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo, auméntame la fe. Ayuda a mi incredulidad, Señor, que todavía soy incrédulo. Todavía ando con esta incredulidad en mi corazón.
Estoy desconfiando de ti, sabiendo que para ti nada es imposible. Ten misericordia de mi alma, Señor, y auméntame la fe para no dudar de ti. Entonces, ¿cómo viene la fe? La fe viene oyendo la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios. La fe viene cuando Dios la da. La fe viene orando, mi querido hermano. Ahí está. Cuando nosotros oramos, la fe viene sobre nuestro corazón. ¿En qué lugar? La fe viene por el ejemplo de otros. Vean. Nosotros tenemos ejemplos. Encontramos aquí en la Biblia muchos ejemplos de muchos hombres de Dios, hermano. Estos hombres de Dios nos dan ejemplo a nosotros que nosotros no debemos de perder la fe en el Señor, hermano. Tenemos que confiar en Dios. El ejemplo que nos da el mismo Señor Jesús, mi hermano. El Hijo de Dios nos da ejemplo a nosotros, hermano. Ejemplo nos da el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, nos da ejemplo a nosotros. Que nosotros tenemos que confiar en el Señor Dios Todopoderoso para que nuestra fe no mengue, mi hermano. Ayuda mi incredulidad, dígale al Señor Jesucristo. Aumentanos la fe, como dijeron los apóstoles al Señor. Si usted está realmente en su fe, está menguando, pídale al Señor, viendo que para Dios nada es imposible. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 12. Gloria a Jesucristo, dice el Señor. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vea. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, amor, espíritu y fe y pureza. Vea. Entonces, mis queridos hermanos que me escuchan, nosotros que somos jóvenes, no debemos de tener en poco nuestra juventud, sino que nosotros debemos de ser ejemplo de los creyentes, ejemplo de aquellos hermanos que nos escuchan a nosotros, hermanos. Entonces, somos ejemplo de otras personas cuando realmente nuestra fe está en nuestro corazón. Nosotros como cristianos que somos debemos de ser ejemplo de aquellos hermanos que nos escuchan. Permanecer fiel hasta la muerte en los caminos del Señor como Timoteo. Timoteo fue ejemplo de sus hermanos. Timoteo no tenía en poco su juventud. Timoteo, mi hermano, fue ejemplo de las personas que oían su palabra. Él mostraba su ejemplo en su conducta, tanto en amor, en espíritu, fe y pureza, mi hermano. ¿Ya? Eso es lo que debe de tener un creyente, tener pureza, tener fe, tener una buena conducta, estar lleno de amor, mi hermano. Lleno de amor por las almas que realmente recién se convierten al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo viene la fe? Viene la fe también por el ejemplo de otras personas. Orando, Dios la da por la palabra de Dios y oyendo la palabra del Señor, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Entonces, así viene la fe, mis queridos hermanos y hermanas que me están viendo por medio del Facebook. Entonces, somos salvos por ejercitar la fe, hermano. Somos salvos porque tenemos fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la fe mueve montañas, mis queridos hermanos que me escuchan. Entonces, con la fe, nosotros, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, podemos lograr lo que para nosotros es imposible, pero para Dios nada le es imposible. Porque Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, Dios todo lo escudriña. Y Dios realmente, alabanza el nombre de Dios, provee para todas nuestras necesidades cuando nosotros realmente estamos pasando alguna necesidad o alguna angustia, ¿no? Hechos 16 del 25 al 34 nos habla el Espíritu Santo de Dios. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
tanto Pablo y Sila habían sido encarcelados en la cárcel, y allí en la cárcel dice que Pablo y Sila cantaban al Señor Dios Todopoderoso, alababan a Dios en la cárcel, mis queridos hermanos. Y los presos que estaban en la cárcel los oían cantar a Pablo y a Sila. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vean. Entonces dice que hubo un terremoto ahí donde estaba Pablo y Sila, porque ellos estaban alabando a Dios, estaban cantando al Señor. Las cadenas fueron rotas, dice, todos los cimientos, dice, las puertas se abrieron a causa del terremoto. Vea, ellos quedaron, que sí se quedaron libres. Podían haberse escapado ellos, vea, podían haberse huido, pero no huyeron, sino que se quedaron todos allí escuchándolo a Pablo, escuchándolo a Sila, que cantaban y les predicaba la palabra del Señor. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vean. Entonces el carcelero tuvo miedo, pensó que los presos se habían huido, se habían ido. Entonces, que para un romano que se dormía en la guardia, ya ese soldado era decapitado, por cuanto no había hecho bien su trabajo como soldado que le corresponde. Entonces la pena de muerte para un soldado allá era bien estricto, porque se habían escapado la gente, entonces esta persona también era decapitada porque había hecho su trabajo mal. Entonces por eso es que este carcelero dice la palabra que se quería quitar la vida pensando que los presos habían huido. Más bien Pablo le grita y le dice: no te hagas daño, porque todos nosotros estamos aquí reunidos, ¿no? Entonces, mi hermano, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mi hermano, este hombre cuando Pablo le gritó, sintió temor, mi hermano, al ver que los presos estaban allí con Pablo, que ninguno se habían ido. Él sintió temor. Entonces se convirtió al Señor Dios Todopoderoso, se convirtió al Señor. Entonces Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces el carcelero lo llevó a Pablo y a Sila a la casa de él, y toda la familia del carcelero se convirtieron al Señor, por cuanto el carcelero, mi hermano, vio ese milagro en Pablo y en Sila, que los presos, mi hermano, estaban toditos allí, ninguno se habían huido. Era un milagro, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque el carcelero, si los presos hubieran huido, entonces el carcelero era muerto. Entonces era una persona que el imperio romano, César, lo decapitaba por ser un mal soldado, por haber dejado escapar a los presos. Por eso era que este carcelero se quería quitar la vida pensando que los presos habían huido. La ley en Roma era bien estricto en los tiempos pasados. Ya, un soldado, un guardia que no hacía bien su trabajo era decapitado, ¿no? Entonces, por eso es que el carcelero se quería quitar la vida pensando que los presos se habían escapado. Más bien, los presos estaban con Pablo, y este carcelero se convierte a Cristo, el Señor, él y toda su familia, y el carcelero le servía a Pablo. Vea, ¿qué debo de hacer?, le dijo el carcelero a Pablo y a Sila. Entonces Pablo y Sila le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer:
es creer en el Señor Jesucristo para que sean salvos toda nuestra familia, ¿no? Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, toda nuestra familia van a ser salvos. Si es la voluntad de Dios también, ¿no? Porque Dios es el que manda, ¿no? Dios es el que manda, Dios es el que sabe cuáles son salvos, cuáles no son salvos, cuáles son sus escogidos, cuáles no son sus escogidos. En Romanos capítulo 4, versículo 16 al 25 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces la salvación es por medio de la fe, mis queridos hermanos que me escuchan. Ya, la salvación es por medio de la fe. La salvación es por la gracia del Señor Jesucristo, es por la gracia de Dios, que nosotros somos salvos, ¿no? Nosotros tenemos que tener fe, creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que nos salva, el que nos perdona, el que nos libera y el que nos da la vida eterna. Tenemos que creer en el Señor. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar un cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, es un ejemplo que nos muestra el Señor aquí. Habla acerca de Abraham. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros acerca del ejemplo que Abraham nos da a nosotros, que Abraham, siendo ya de 100 años y Sara de 90 años, obtuvieron un hijo. Este hijo se llamaba Isaac, y por la fe dice que Abraham, y por la obediencia de Abraham, dice que Abraham ofreció a Dios como holocausto a su hijo Isaac. Y por esa obediencia, mis queridos hermanos, todas las naciones son salvas. Y nosotros también, asimismo, por la obediencia que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos la vida eterna asegurada, ¿no? Entonces, cada persona que es incrédula tiene la oportunidad de arrepentirse y aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, esta gente, hermano, que estuvieron presos en la cárcel a escuchar la predicación de Pablo y Silas, se convirtieron al Señor Jesucristo, hermano. ¿Por qué se convirtieron al Señor Jesucristo? Por la fe, mi hermano. La fe mueve montaña. La fe de Pablo y la fe de Silas. Ellos creían en Dios, y a través de esa creencia que ellos tenían, le cantaban a Dios, y hubo un terremoto en el cual las cadenas, mi hermano, las puertas de la cárcel se abrieron para que ellos pudiesen salir y pudiesen irse. Pero Pablo y Silas no hicieron eso, sino que se quedaron ahí con los presos. Tampoco los presos se fueron, más bien se quedaron ahí reunidos escuchando la palabra del Señor de Pablo y Silas. Y por esa causa es que el carcelero se convierte al Señor. Sintió temor el carcelero, se arrodilla donde Pablo y Silas y le dice ahí, Señor, varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿No? Entonces ahí está, Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, la salvación es creer, hay que creer, hermano, esa es la salvación, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano. Debemos de creer en el Señor, porque si usted no cree en el Señor, que el Señor Jesucristo a usted lo puede cambiar, que el Señor Jesucristo lo puede hacer a usted nueva criatura, que el Señor Jesucristo lo puede hacer a usted un hijo de Dios, mi querido hermano que me escucha, entonces usted no tiene fe, tiene que tener fe. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor, viene la fe, hermano. Entonces cuando nosotros oímos la palabra del Señor, nuestra fe va creciendo. Entonces hay que pedir al Señor, como le dijeron los apóstoles, al Señor Jesús, aumentanos la fe. Señor, auméntame la fe a mí también, papito de la gloria, aleluya. Auméntame la fe, Señor, para no dudar de ti. Ayúdame incredulidad, papito de la gloria, aleluya. Santo es tu nombre, Señor.
Bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Ayuda mi incredulidad. Auméntame la fe, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dígale así también, mi querido hermano y hermana que me escucha. Pídele al Señor, dígale, Señor, ayuda mi incredulidad. Auméntame la fe que está menguando. Bendecido sea el nombre de Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, hemos terminado el mensaje de la palabra del Señor. Hemos hablado acerca de la salvación por ejercitar la fe, ¿no? Entonces ese es el tema del mensaje que le pusimos en esta mañana, y a través de ese mensaje nosotros hemos dividido en tres partes este mensaje, que primero es por medio de la fe. Por medio de la fe recibimos salvación, perdón de pecado, vida y poder de ser hecho hijo de Dios. En literal B encontramos señales de la fe verdadera, conocimiento, entrega, obediencia y confianza. Y en tercer lugar, en literal C, encontramos cómo viene la fe: oyendo por la palabra de Dios, Dios la da orando y por el ejemplo de otros, ¿no? Ese es el tema que nosotros hemos estudiado en esta mañana. El tema, el mensaje es salvo por ejercitar la fe. Nosotros somos salvos por medio de ¿quién? Por medio del Señor Jesucristo, porque creemos en el Señor, tenemos fe que el Señor nos va a salvar, nos va a limpiar, nos va a perdonar. ¿Ya? Nosotros no le conocemos al Señor, pero tenemos fe y creemos que el Señor existe y que el Señor me ha salvado a mí y me ha perdonado todos mis pecados. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, que Dios me lo bendiga ricamente a cada uno de ustedes, a todos los hermanos del Medio Oriente, de Europa, de Asia, América del Norte, América del Sur, América Central, el Caribe. Que Dios me lo bendiga ricamente a cada uno de ustedes, que la paz y el amor, la prosperidad y la salud se derramen en su vida y en su hogar y en el mío también. Que a mi vida venga la prosperidad, venga la salud, venga la abundancia de alimento y venga todo para mi vida, ¿no? Y nos estaremos viendo otro día. Que la paz y el amor de Dios se derrame en sus corazones y en sus hogares y en el mío también. Que venga la paz, venga el amor a mi hogar y a mi corazón. Muchas felicidades. Adelante en el Señor Jesucristo. Agárrese fuertemente en la roca que es Cristo Jesús. Por más que esté pasando pruebas, tribulación, angustia, hambre, ahí tiene que estar firme en los caminos del Señor Jesucristo. Porque la venida del Señor Jesucristo se acerca y nosotros tenemos que estar listos para partir con el Señor de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Bueno, nos veremos otro día, mis queridos hermanos. Hasta la vista. Y nos veremos aquí en este mismo canal, el Facebook, si es la voluntad de Dios que nos veamos, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan.